Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean bienvenidos este domingo, hoy que el Señor nos permite tener 10 de diciembre, mis amados hermanos, del presente año 2023. Le damos gracias a Dios por su misericordia, al permitirnos no solo tener un día más de vida, sino también poder venir a su presencia, alabarle, y ahora tener el privilegio de poder abrir la Sagrada Escritura para ver qué es lo que Dios quiere hoy hablarnos a través de su gloriosa y santísima palabra. Por lo que vamos a abrir en esta mañana nuestras Biblias, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 6 al 8, es la lectura que hoy vamos a tener de la Sagrada Escritura para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Pero antes es necesario que oremos al Señor para encomendar nuestras vidas a Él, así como la exposición de la palabra de esta tarde. Oremos. Amado Padre, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí, Señor. Ciertamente entendemos, Señor, que en el hombre no hay nada bueno, Señor. En el hombre no hay nada digno de recibir tu amor y tu gracia, Señor. En el hombre no hay nada, Señor, que pueda ser merecedor de poder recibir, Señor, alguna de tus misericordias. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque es por ti, es por tu gracia que hoy podemos estar aquí, Señor. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de alabarte, Señor. Queremos pedirte que en este momento ahora nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Preciosa es, Señor. Sin fin es tu palabra, Señor, profunda. Y hoy seas tú hablando a nuestras vidas, bendito Señor. Habla la vida de las personas aquí presentes. Hoy enséñanos y llévanos a valorar aún más, Señor, la obra que tú has hecho en nuestras vidas, bendito Dios. Y usa un siervo inútil, Señor, simplemente para poder compartir tu palabra, Señor. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8, nos expone algo que tenemos aquí como el ejemplo de David, o el caso de David. Tú recordarás que hace 15 días tuvimos la oportunidad de iniciar con el capítulo 4 de los Romanos, en el cual empezamos a hablar más profundamente acerca de la justificación. Y cuando empezamos con Romanos capítulo 4, inmediatamente nos topamos con un personaje y con el ejemplo y el caso específico de un personaje del Antiguo Testamento. Y estamos hablando de Abraham. Y hablamos acerca de Abraham y de cómo Abraham ciertamente fue justificado por la fe y no por las obras. Pero ahora vamos a ver el ejemplo de David. Vamos a ver el caso de David. Vamos a ver cómo David fue justificado por la fe. Cómo David fue justificado aparte de las obras, sin las obras, y fue justificado solamente por la fe. El título de la enseñanza de esta tarde, mis amados hermanos, es la justificación de David, porque hoy vamos a hablar de David y de la justificación. David como ejemplo de la justificación solamente por la fe. Vamos a dar lectura a lo que hoy vamos a estudiar. Si me acompañas con la Biblia en tu mano, dice Romanos capítulo 4, versículos del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y lo que tenemos aquí, mis amados hermanos, son unas palabras del rey David registradas en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos del 1 al 2. Y ahorita vamos a ir a los Salmos 32 a ver específicamente de qué forma lo está diciendo David.
Pero esa es la cita bíblica en la cual Pablo está basando la exposición de este momento. Entonces, nuevamente llegamos a la pregunta que resolvimos hace 15 días. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento si todavía no existía en ese momento, terrenalmente hablando, Cristo? Cristo ya existía, Cristo siempre ha existido, Cristo es Dios. Pero ¿cómo eran salvos en el Antiguo Testamento si Jesucristo aún no venía a este mundo a pagar el precio? Entendimos, con el ejemplo y el caso específico de Abraham, que en el Antiguo Testamento eran salvos por la fe, del mismo modo que hoy en día somos salvos. Y esto era contrario al pensamiento judío de la época que ya definimos y que hoy en día todavía prevalece, de que tú y yo podemos hacer obras justas, piadosas, para poder ser salvos, para poder ganarnos de alguna forma la gracia y el favor de Dios. Pero lo que ahora tenemos aquí es que se nos confirma por medio del Antiguo Testamento de que la doctrina de la justificación por la fe no es algo nuevo. Y no es algo simplemente que apareció por casualidad en el Nuevo Testamento. Pablo confirma su argumento de que la justificación es solamente por la gracia, a través de solamente por la fe, por medio de solamente Cristo, apelando en esta ocasión a la vida de David. Apelando en este momento como ejemplo a la vida del segundo rey de Israel. Sabemos que Abraham era el máximo personaje para el pueblo de Israel y lo definimos hace 15 días. Pero David también era un personaje importante. David era un personaje que tenía gran relevancia dentro del pueblo de Israel. Por lo tanto, si Pablo podía demostrar que David había sido justificado por la fe y no por las obras, toda la exposición que él también había hecho venía a ser también irrefutable como con Abraham. Venía a confirmar Pablo con la Escritura, con la ley, con el Antiguo Testamento, que la salvación es por fe y no por obras. Lo que se está viendo aquí, hermanos, es que David también fue justificado por la fe y no por las obras. Ahora sí, vamos a Salmos 32 para poder ver qué es lo que nos está citando Pablo aquí. Recordemos que esto se llama intertextualidad. Pablo está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Pablo está citando el Antiguo Testamento para poder respaldar lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Romanos, claro está, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está citando Salmos. Por lo tanto, la interpretación que Pablo le está dando al libro de los Salmos es infalible. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículos del 1 al 2, un salmo naturalmente de David, dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es el salmo que está citando el apóstol Pablo aquí en Romanos 4, específicamente en los versículos 7 y 8. Esta cita, por lo tanto, nos indica que en tanto David como Pablo, tanto David, tantos años, tantos siglos atrás que vivió antes de Pablo, tanto David como Pablo entendieron que la fe que se toma en cuenta como justicia, paréntesis, la justificación, la fe que se toma en cuenta por justicia, incluye perdón del pecado y reconciliación con Dios. Es algo que entendía David. Es algo que entendía Pablo. Que cuando somos justificados, que la fe que es tomada en cuenta como justicia, incluye perdón, incluye reconciliación con Dios. Entonces este texto, hermanos, a grandes rasgos, como forma de introducción, nos ilustra la justificación con un pasaje de los Salmos, donde David habla de la remisión de los pecados, la cual es la rama principal de la justificación, como constituyendo la felicidad y la bienaventuranza del hombre. Repito, este texto que tenemos aquí nos ilustra la justificación
como esta rama del perdón de los pecados, como la fuente de la felicidad del hombre, como la bienaventuranza del hombre, como la constitución de la felicidad de un hombre declarado bienaventurado, no al hombre que no tiene pecado, que merecía la muerte. Pues entonces, siendo el hombre tan pecador y Dios tan justo, ¿cómo sería el hombre bienaventurado? O sea, David no está declarando bienaventurado al hombre que no tiene pecado. No, David está declarando bienaventurado al hombre que tiene pecado. Pero entonces la pregunta es, si Dios es tan justo y ese pecado merece la muerte, entonces ¿cómo el hombre se es bienaventurado? La clave está en que David está declarando bienaventurado al hombre a quien el Señor no le imputa ese pecado. Todos los hombres tenemos pecado. Eso no lo podemos dudar. Lo que David está diciendo es que el hombre bienaventurado es aquel a quien el Señor no inculpa de ese pecado. Y hoy vamos a ver 2 puntos, mis amados hermanos. Si quieres apuntarlos, estaría perfecto para recordar esto siempre en nuestras vidas, porque la enseñanza de hoy tiene doble propósito. Tú, que eres mi hermano en Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios, quiero exponerte esta verdad gloriosa para que valoremos aún mucho más la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y tú, que no eres salvo, quiera Dios apiadarse de tu alma y puedas ver el gran perdón de Dios que hasta la fecha no has obtenido. Primer punto: la naturaleza del perdón es el primer punto que vamos a abordar. La naturaleza del perdón. Segundo punto que vamos a abordar en esta enseñanza: la bienaventuranza de recibir ese perdón. Primer punto, la naturaleza del perdón. Segundo punto, la bienaventuranza de recibir ese perdón. Y vamos a verlo con estos 3 textos que tenemos aquí en Romanos 4 del 6 al 8. Y vamos a comenzar con el versículo 6 para poder ver qué es lo que nos tiene aquí la Escritura. Muy bien, dice versículo 6 de Romanos capítulo 4. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, diciendo. Una vez que Pablo cita a Abraham, y ya lo vimos en los versículos posteriores, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y Pablo está citando Génesis capítulo 15, versículo 6. Una vez que Pablo termina de citar a Abraham, el padre de la nación judía, ahora cita uno de los pasajes de David, el segundo rey de Israel, una persona de gran notoriedad, estima, valor y relevancia entre los judíos. Y Pablo cita las palabras de los salmos de David a favor de la doctrina de la justificación solamente por la fe. Y ya leímos el Salmo 32, versículos del 1 al 2, que es el salmo que está citando aquí en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que podemos ver en este versículo 6? Porque el versículo 6, antes de citar el Salmo, que es la parte central de la enseñanza de esta tarde, lo que nos enseña el versículo 6, dice, como también David habla, y está refiriéndose al Salmo 32, y específicamente dice, de la bienaventuranza que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. La bienaventuranza, la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Esta justicia, hermanos, no puede ser la justicia de la ley ni la obediencia que el hombre tenga para con ella. Ya lo hablamos, ya lo dijimos, pero es necesario repetirlo. La justicia que vale delante de Dios es imposible que sea aquella
que podemos obtener de la ley o que podemos obtener por medio de la obediencia a la ley, porque esa es una justicia con obras, hermanos. Es una justicia humana, es una justicia que es del hombre, es una justicia que es propia del hombre y no es imputada por Dios, no es dada por Dios, no es recibida de parte de Dios. Es una justicia que proviene de nosotros, que sale de nosotros y que no proviene o no es imputada de Dios. Y para empezar, hermanos, es una justicia que no es justicia delante de los ojos de Dios. Para ti, para mí puede ser justo el guardar la ley de Dios. Para ti, para mí puede ser correcto guardar la ley de Dios y puede ser algo que de alguna forma podamos usar de excusa de que somos justos delante de Él, pero delante de los ojos de Dios, esas obras ni siquiera son justas. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Que nuestras mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Entonces aquello que delante de tus ojos y delante de mis ojos puede parecer justo y podemos alegar y pensar que es justo delante de Dios, delante de los ojos de Dios son trapos de inmundicia. Ningún hombre, por lo tanto, puede ser salvado por él mismo, ni alcanzar el cielo y la felicidad eterna por medio de él mismo. Pero la justicia de la que aquí se habla, hermanos, es la justicia de Cristo. Justicia que es imputada solamente por gracia. Y ya lo hemos hablado. Cristo, justo, perfecto, santo, murió por nosotros. Su justicia nos es dada, nos es imputada, a eso nos referimos. Nos es dada la justicia de Cristo y somos salvos no por obras que hagamos de piedad o de justicia, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido dada. De la misma manera, hermanos, la justicia de Dios, la justicia de Cristo llega a ser nuestra, tal como el pecado de Adán. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es por imputación. ¿Qué nos dice la Escritura? Por el pecado de uno, todos son constituidos pecadores. Y cuando hablamos en la Escritura, hablamos de que dentro de la Escritura encontramos algo que llamamos teológicamente cabeza federal, una cabeza representativa. Adán era un tipo de Cristo. ¿Y a qué me refiero con esto? Adán, representaba toda la humanidad. En Adán descansaba la representación de toda la raza humana. Era la cabeza federal de la raza humana. Y como pecó Adán, todos fuimos constituidos en ese mismo momento pecadores. Cuando vino Cristo, el cumplimiento perfecto de Adán, el tipo perfecto de Adán, el segundo Adán, como la Biblia nos los menciona en Romanos 5, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos delante de Dios. Porque Cristo pasó a ser ahora nuestro representante. Entonces la justicia de Cristo, de la misma forma, llega a ser nuestra como el pecado de Adán, o de la misma manera que nuestros pecados pasaron a ser de Cristo. Cristo, así como Adán nos pasó su pecado y su naturaleza caída, del mismo modo cuando Cristo vino a representarnos, nuestros pecados fueron traspasados a Cristo. Su justicia pasa, por lo tanto, a ser nuestra. Y como no tenemos justicia propia, cuando Dios nos justifica, hermanos, esto debe hacerse por medio de la justicia de alguien más. ¿De quién? De Cristo. La salvación, hay que entender un punto importante. Y a lo mejor te va a sonar extraño, pero es cierto. La salvación sí es por obras. Lo hemos dicho muchas veces que la salvación no es por obras, no es por las obras de la ley, no es por la obediencia, pero ¿sabes que la salvación sí es por obras? La salvación sí se obtiene por medio de las obras, pero las obras de Cristo, no las nuestras. La salvación es por obras, aleluya, pero las obras de Cristo
y no las nuestras propias. Es en las obras de Cristo, por las obras de Cristo, en las que tenemos nuestra justicia. Pero sin nuestras obras, ni consideración alguna en nuestras obras. Nuestras obras quedan completamente excluidas, porque si nuestras obras se toman en cuenta, ¿qué nos dice acerca de Abraham en los primeros versículos que vimos? Tenemos de qué jactarnos, ¿verdad? Pero no para con Dios. Y la jactancia no desaparecería, pero la jactancia debe desaparecer. Ahora bien, aquellos a quienes se les imputa esta justicia de Cristo, y esta es la clave de toda nuestra enseñanza, lo que estoy a punto de decir. Aquellos a quienes se les imputa la justicia de Cristo, por lo tanto son justificados, son personas felices. Son personas felices. Porque son salvas. Están justificados de todo pecado. Están libres de toda condenación. Sus personas y servicios son aceptables a Dios, son herederos de la gloria, son merecedores de la gloria, disfrutarán por toda la eternidad de la gloria. Son personas verdaderamente felices. Y déjame marcar una distinción muy clara. Si eres salvo por Cristo, eres feliz. Pero si no has sido salvo por Cristo, no es mi intención jamás ofenderte, pero tú no eres feliz. No importa cuánto me sonrías, no importa cuánto te oiga reír, no importa cuánto te vea divertirte, eres miserable e infeliz, porque esa es la clave que nos está dando aquí el Salmo. Que aquellos que son justificados por Dios son felices. Y ese es el primer punto que vamos a abordar. Ese es el punto que vamos a desarrollar en toda esta enseñanza. Que aquellos que son justificados por Dios son personas verdaderamente felices. Y sé que esto es subjetivo, de verdad. Porque hoy en día de verdad estamos regidos por la subjetividad. Todos tenemos un concepto diferente de lo que es la felicidad. Todos podemos tener un concepto diferente de lo que es el amor. Todos podemos tener un concepto diferente de lo que es ser responsable, de lo que es ser amigable, de lo que es cuidar de otros, de lo que es amar a otros. Todos podemos tener conceptos diferentes. Pero en la Escritura nos marca claramente diferencias. En la Escritura claramente nos dice quién es verdaderamente feliz. En la Escritura claramente se nos enseña qué es verdaderamente el amor. Y te lo digo porque la semana me pasó, curiosamente, que hablaba con un chico, un compañero, un amigo de la universidad, y hablábamos acerca de esto. Y este chico me impresionó en el sentido que nunca había visto un joven tan sumergido en la filosofía. No sé cuántos libros ha leído, no sé cuántos pensamientos, ideologías, filosofías conoce, cuántos autores él ha leído, cuántas formas de pensar, doctrinas ha adquirido en su vida. Pero llegamos a un punto en el que hablamos de la felicidad, porque es un punto muy importante cuando vemos la filosofía, porque es un punto que han tratado los filósofos con el paso de todos los siglos. ¿Cuál es la fuente de la felicidad? ¿De dónde se obtiene la verdadera felicidad? Y los filósofos han encontrado muchas respuestas. Tener una vida sin problemas, tener una vida ausente de enfermedades, de malos momentos, de momentos desagradables. Otros filósofos han dicho que la felicidad radica en la virtud. Otros filósofos han dicho que la felicidad radica en lo que tú puedas hacer o ayudar a otras personas. Otros que la felicidad se halla en ti mismo. Otros que la felicidad se halla en lo que tú puedas disfrutar de la vida, de los placeres, de las emociones, de las experiencias sensoriales. Y hablamos de esto, pero la Escritura es muy clara. Si has sido salvo por Cristo, esa es la felicidad verdadera del hombre. Y si no eres salvo, por más que sonrías, por más que rías,
por más que te diviertas, hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, jamás serás feliz. Es lo que la Escritura aquí nos está enseñando. Pasamos ahora sí, ya que vimos acerca de esta justificación, aparte de las obras y un poco más reforzar todo esto que significa. Entonces el punto central es de esta enseñanza que aquellos a quienes Dios justifica son personas felices. Y esto nos los va a demostrar el versículo 7 y el versículo 8. Vamos primero con el versículo 7. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurados, enormemente felices, enormemente dichosos, alegres, gozosos, bienaventurados. La clave de la felicidad que la Escritura nos da, ¿cuál es? Que nuestras iniquidades sean perdonadas y nuestros pecados sean cubiertos. Bienaventurados solamente son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Te pregunto, ¿tus iniquidades delante de Dios ya han sido perdonadas? No por un hombre, no por un familiar, no por una persona, no por una autoridad. ¿Tus iniquidades ya han sido perdonadas por Dios? Sí, es la persona más feliz del mundo. Si no, mira, por más que le pidas perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, si no tienes el perdón de Dios, no basta y jamás bastará para que puedas ser feliz. ¿Tus pecados han sido cubiertos? Tu maldad, todos los pecados que has hecho a lo largo de tu vida ya han sido cubiertos por alguien, y por alguien me refiero a Cristo, porque ninguno de nosotros podemos cubrir tus pecados. Sí, eres la persona más feliz del mundo. Si no, sé muy bien lo que es sentir el vacío y la miseria que el pecado produce en nuestras vidas. Y este versículo 7 de Romanos, hermanos, 4, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos, es el versículo 1 del Salmo 32. El versículo 2 del Salmo 32 viene a equivaler al versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? David refuerza la idea que Pablo está desarrollando. David, antes de Cristo, mucho antes de Cristo, date una idea, el segundo rey de Israel, el primer rey de Israel fue el rey Saúl, el segundo rey de Israel fue David. David, tanto tiempo antes de Cristo, ya estaba hablando de lo mismo que Pablo está hablando en el Nuevo Testamento después de Cristo. David refuerza la escritura anterior de Pablo porque menciona algo muy importante: la bendición impartida por Dios a un hombre. La bendición impartida por Dios a un hombre que no solo no obra el bien, sino que además de todo obra el mal. Lo pongo de esta forma. David habla de la bendición que Dios le da a un hombre que no es bueno. Y no solo no es bueno, sino que además de todo es terriblemente malo. Porque ¿qué nos menciona aquí? Dos palabras muy importantes, David, que nos dejan ver que el hombre es malo: iniquidad, pecado. No podemos decir que esas son cosas buenas, que son cosas bonitas, que son cosas agradables. No, David nos está hablando que Dios bendice a un hombre que no solamente no es bueno, sino que además de todo es malo e imparte y hace maldad. Que esa maldad
al final, es la que se le debería de tomar en cuenta al hombre. Esa maldad, ese pecado, esa iniquidad es la que al final se le debería de tomar en cuenta al hombre, pero si se le tomara en cuenta, el hombre moriría de una manera terrible, el hombre moriría bajo la ira de Dios, el hombre moriría consumido por el furor de Dios. Entonces, ¿cómo podría ser bienaventurado? ¿Cómo podríamos decir que un hombre es bienaventurado si se le toma en cuenta su maldad y recibe el justo castigo, el justo pago por sus obras? Entonces David nos está hablando de un hombre que es malo, pero que Dios no le toma en cuenta su maldad y que además de todo lo bendice. Este salmo contiene la prueba de la felicidad de las personas justificadas. Felices son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. En esta cita de este Salmo 32:1, si te das cuenta, el número singular se cambia al plural para abarcar todo tipo de hombres, tanto judíos como gentiles. Si tú te vas al Salmo 32:1, no está escrito en plural, está escrito en singular, bienaventurado, nada más. Lo que hace Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo es hacerlo plural, bienaventurados, para abarcar a todo tipo de hombres. ¿Y te acuerdas que te dije que íbamos a abordar 2 puntos? Ha llegado el momento de abordar nuestro primer punto: la naturaleza del perdón. Vamos a ver en qué consiste el perdón de Dios. Porque hablamos mucho de esto: tienes que pedirle perdón a Dios, Dios tiene que perdonarte, tienes que arrepentirte, Dios es el único que te puede perdonar. Pero ¿cuál es la naturaleza del perdón de Dios? ¿Cómo funciona el perdón de Dios? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del perdón de Dios? Y oh amado hermano en Cristo, cuando veas lo que involucra todo el perdón de Dios, es simplemente la cosa más sublime que en esta tierra hemos podido presenciar y experimentar. El día viernes estaba temprano en la biblioteca leyendo, estudiando, repasando este texto de la Escritura para poder estar de la mejor forma preparados para hoy. Y estaba viendo todo lo que involucra la naturaleza del perdón de Dios. Estaba ahí solo porque pues ya no había nadie en la escuela, era muy temprano. Y ahí en mi soledad con Dios, aunque ya llevo tanto tiempo con Dios en su camino, quedé todavía más maravilloso de lo que Él ha hecho en mí. Abre bien tus ojos, hermano. Abre bien tus ojos, hermana, para que hoy puedas ver el perdón de Dios y entenderlo a lo mejor de una forma que nunca antes lo habías entendido. Y tú, pobre pecador, infeliz pecador, hoy te quiero presentar el perdón de Dios para que puedas comprender aquello que nunca has obtenido en tu vida. La naturaleza del perdón es la condonación, no condenación, condonación de una deuda o de un delito. Vamos a hablar un poco ahorita general acerca del perdón. El perdón es la condonación de una deuda o de un delito. Es la cobertura del pecado como inmundicia, como desnudez y como vergüenza del alma. Es la cobertura del pecado como inmundicia, como desnudez y como vergüenza del alma. Las personas perdonadas son las únicas personas bendecidas. Si no has sido perdonado por Dios, no eres bendecido. No tienes bendición alguna.
No tienes felicidad alguna. Las personas perdonadas son las únicas personas bendecidas. Los sentimientos del mundo, cuando hablamos de ser bendecidos, cuando hablamos de ser felices, ¿a qué se refieren? Soy feliz porque tengo mi propio patrimonio, tengo mi propia casa, tengo mis propias pertenencias, mi propiedad privada, no tengo deudas con el hombre, no le debo al hombre dinero, ya saldé todas mis deudas, soy feliz. Porque no le debo dinero a nadie, porque no necesito dinero de nadie, porque tengo mis propias cosas, porque no le tengo que pedir prestado dinero a nadie, porque al contrario, a mí me piden prestado. Yo no le debo nada al hombre, yo no le debo nada a ninguna persona, soy feliz. Ese es el sentimiento de este mundo. Pero lo que la Biblia nos enseña es: felices son aquellos que no le deben nada a Dios. Felices son aquellos que tienen saldadas sus deudas con Dios. Porque no le puedes deber nada al hombre. Al contrario, a lo mejor el hombre te debe a ti. Puedes tener tu propia casa, tu propio terreno, tu patrimonio. Pero si le debes al Rey de los cielos una deuda impagable por tu pecado, ¿acaso puede ser feliz el hombre? Oh, cuánto nos interesa, mis hermanos, estar seguros de que nuestros pecados son perdonados, no por un hombre, sino por Dios. Porque esta es la base de todos los demás beneficios del hombre. El perdón que recibimos de Dios es la base de todos los beneficios del hombre. Lleguemos a una pregunta importante. Ya hablamos acerca de qué piensa el hombre cuando piensa en la felicidad, cuando habla de la felicidad, cuando el hombre se refiere a la felicidad. Ya hablamos un poco de qué se refiere el hombre, pero te pregunto yo a ti, ¿qué es la felicidad? ¿Cuál es la verdadera felicidad? ¿Qué defines tú por felicidad? Todos aquí tenemos cosas que nos hacen felices. Todos tenemos aquí cosas que nos hacen alegres. El ver a cierta persona, el convivir con ciertas personas, el comer cierta comida, ¿a poco no? Todos aquí tenemos comida que nos hace simplemente por el hecho de verla a lo lejos, por el hecho de olerla, y si ahorita te la empiezas a imaginar, te hace feliz. Todos tenemos cosas que nos hacen felices, pero ¿cuál es la verdadera felicidad? Porque este mundo define felicidad de tantas formas. ¿Sabes cuál es la forma en la que este mundo define felicidad? Irse, alcoholizar toda una noche y perder el juicio. Eso es felicidad según el mundo. Irse y andar con una mujer, y andar con un hombre, y andar en pecado, y andar en disolución, en desenfreno, hacer esto, hacer aquello, pecar contra Dios, es lo que el mundo define como la felicidad. Agradarte a ti mismo es lo que el mundo define como la felicidad. Tener mucho dinero es lo que el mundo define como felicidad. Pero déjame decirte que no se trata de que sea algo subjetivo. No me importa qué opinión tengas tú de la felicidad. No me importan aquellas cosas que a ti te hacen feliz. Lo que la Biblia nos dice, que aquellos que son felices son aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Esa es la verdadera felicidad del hombre. Aquellos a quienes Dios justifica imputándoles la justicia de su propio Hijo, Cristo Jesús. Aquellos quien Dios les quita sus iniquidades, lo que significa que son perdonados. Ellos son los que son verdaderamente felices. ¿Quieres entender con mayor profundidad lo que es el perdón de Dios?
¿Quieres entender con mayor profundidad, mi hermano, lo que significa el que Dios te haya perdonado a ti tu pecado? Vamos a abrir la Escritura. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura acerca del perdón de Dios. Quiero que podamos pasar por 4 textos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué del Antiguo Testamento? Porque solemos pensar en el Nuevo Testamento y solemos pensar en una cosa, en Jesús, en su amor, en su gracia. Pero en el Antiguo Testamento ya estaba el perdón de Dios, ya había amor de Dios. Vemos el Antiguo Testamento y a lo mejor decimos, todo son leyes, todo es juicio, todo es castigo, todo es pecado, pero hay perdón en medio de eso. Y más tarde volveremos al Nuevo Testamento para profundizar más en lo que es el perdón de Dios. Pero ahorita vamos al Antiguo Testamento. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 12. Y presta atención en cada texto que vamos a leer. No nada más lo leas como si estuvieras leyendo cualquier libro o un espectacular en la calle. No, léelo entendiendo de qué forma nos está hablando la Biblia acerca del perdón de Dios. Salmo 103, versículo 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso es el perdón de Dios. Oriente, occidente, y así como uno del otro está lejos, así alejó Dios de nosotros nuestras transgresiones. Libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17. Dice Isaías 38, 17. Por causa de mi bienestar tuve gran amargura. Eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. El perdón de Dios, como nos los muestra aquí Isaías, es que Dios te ve de frente de tus pecados y los pone en sus espaldas. ¿Puedes ver acaso de la forma en la que ahorita estás sentado, viendo aquí al frente, viéndome a mí, viendo la pared, puedes ver a la persona que está atrás de ti? No tenemos ojos en la espalda, no podemos ver lo que tenemos detrás. Pusiste mis pecados detrás de tu espalda. El perdón de Dios. Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Dice la palabra de Dios: volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Ese es el perdón de Dios, como nos los está expresando aquí el profeta Miqueas, que Dios eliminará nuestras iniquidades, que sí las arrojará a las profundidades del mar, a lo profundo del océano. Él arrojará nuestro pecado. Libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 4. Sumo sacerdote Josué, en esta visión que tiene Zacarías,
Está siendo acusado por Satanás, por su pecado, por su maldad, por su ropa inmunda. Y dice el libro de Zacarías capítulo 3, versículo 4: y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, hablando de Josué: quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Ese es el perdón de Dios, mi amado hermano. Que estábamos vestidos con trapos inmundos, con trapos de inmundicia, con ropas viles. Que estábamos vestidos con inmundicia, con inmoralidad, con pecado, con vileza. Ese es el perdón de Dios, que estábamos vestidos con ropas viles, pero Dios nos viste con su manto de justicia. Pero Dios nos viste con vestiduras de salvación. Ese es el perdón de Dios. Isaías 61, versículo 10. Dice el profeta Isaías 61, 10: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con joyas. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido con ropas de salvación. Ese es el perdón de Dios, mi amado hermano. Que tú y yo estábamos desnudos y la única ropa que nos cubría era nuestro pecado. Eran ropas viles, eran trapos de inmundicia, era suciedad, era basura. Y Él nos vistió con vestiduras de salvación. Eso es la justificación, mi amado hermano. Los pecados cubiertos del ojo de la justicia divina y nunca más serán vistos. Esa es la justificación, ser justos delante de Dios, declarados justos por Dios mismo, que nuestros pecados están cubiertos del ojo de la justicia divina y que nunca más serán vistos. Te pregunto algo, mi hermano, y esto aplica nada más para aquellos que son salvos. Y ahorita te voy a decir por qué. Y necesitas entenderlo, y perdón si es fuerte, pero necesitas entenderlo. Pero mi hermano, ¿sabes qué ocurre cuando tú y yo pecamos? ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo, que hemos sido salvos, redimidos, perdonados por Dios, salvados por Cristo, que en nosotros habita el Espíritu Santo? ¿Sabes qué ocurre cuando pecamos? ¿Sabes qué ocurre cuando le fallamos a Dios? Cuando blasfemamos su nombre, cuando vamos en contra de su voluntad, de su ley, transgrediendo la palabra y la voluntad de Dios. ¿Sabes qué ocurre? Algo es seguro, y me queda claro, que si verdaderamente eres salvo y eres mi hermano, vamos a sentir culpa, vamos a sentir dolor, vamos a sentir un dolor profundo por haberle fallado a Dios, vamos a sentir vergüenza, vamos a sentir ganas de salir corriendo. No tenemos la cara ni siquiera de voltear a Dios o de en ese momento elevar una oración delante de Dios por nuestro pecado. Yo sé lo que se siente fallarle a Dios. Y es el dolor más grande que hay en esta vida. Pero ¿sabes qué ocurre? Y no te lo digo yo, lo dice la Escritura y nos los enseña la Escritura. Dios no ve ese pecado. Dios no se enoja por ese pecado. No es que Dios lo ignore,
No es que Dios no sepa que no pasó. No es que Dios no sepa qué sucedió o qué pasó y simplemente lo ignora. No, Dios sabe lo que pasó. Dios sabe lo que sucedió. Pero Él no está enojado por eso. Ahora entiendes, porque Él pone sus iniquidades, nuestras iniquidades, tras sus espaldas. No es que Dios ignore lo que esté pasando. No es que Dios ignore y no vio la forma en la que le fallamos. Es que Dios no ve ese pecado. Él ve la justicia de Cristo en nosotros. Él ve la justicia de su Hijo en nuestras vidas. No es que no le hayamos fallado a Dios. Sí, le fallamos. Le desobedecimos. Violamos su ley. Sí. Pero Dios no ve eso. Dios no ve la transgresión. Él ve a Cristo en nosotros. Él ve que ya pagó Cristo esa deuda. Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran, pero existen, están ahí. Dios lo sabe, pero Dios los esconde de su vista como si no existieran. Sé que en el momento, oh amado, que pecamos tú y yo contra Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos avergonzados, nos sentimos arrepentidos. Perfecto. Pero ten por seguro que siempre vas a encontrar perdón en Cristo. Porque Dios esconde de su vista los pecados del creyente como si no existieran. Los sepulta en lo más profundo del mar. Hebreos, capítulo 8, versículo 12. Dice Hebreos 8:12, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Tú te acuerdas de tus pecados, mi amado? ¿Tú te acuerdas de tus pecados, mi hermana? ¿Tú te acuerdas de aquello que cometiste en contra de Dios hace 30, hace 40, hace 50 años? ¿Tú te acuerdas? Te puedo asegurar que no se te puede olvidar y que no se te olvida, y a mí tampoco se me olvida. Me acuerdo, lo recuerdo. No se me olvida el detalle de cómo pequé contra Dios. No se me olvida el lugar, la forma, la situación, lo que hice, lo que dije, lo que pensé. No se me olvida. No se me puede olvidar. Pero Dios no olvida, amado. No que desaparezca de la mente de Dios, como si tuviera alguna clase de demencia. No que le borren el cerebro a Dios, la memoria, y listo, ya no se acuerda. Pero Él ya no lo trae a su memoria. Él ya no lo trae a su mente. Él ha olvidado todos tus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la razón de nuestra felicidad, hermano. Que podemos caminar con alegría en esta vida. Que podemos estar con nuestra familia en esta vida. Que podemos disfrutar de nuestra vida en el Señor cada día. ¿Por qué? Porque ella no se acuerda. Ella no trae a su mente
Él ya no ve en nosotros esa maldad que en un momento hubo y sigue habiendo. Esa es la razón de la verdadera felicidad, que estamos en paz para con Dios. Que podemos caminar tranquilos y que si yo me meto a mi habitación a orar con Dios y yo me acuerdo de lo sucio, de lo vil y de lo miserable que soy, Dios ya no se acuerda de ese pecado. Esa es la razón de nuestra felicidad, mis amados hermanos. Y es que creo, mi hermano y mi hermana, que todos aquí presentes entendemos una cosa muy importante, que somos débiles. Y eso está perfecto. Y eso es correcto. Eso es bueno. Que tú hoy, hermana, reconozcas que eres débil. Que tú hoy, hermano, reconozcas tu debilidad. Eso es bueno, eso es correcto. Pero ¿sabes qué es lo que muchas veces pasa, mi hermano? Que nuestra debilidad debería de acercarnos a Dios y no alejarnos de Él. Te lo pongo de esa forma. Me sucede, me ha sucedido. Y estoy seguro que en algún momento de mi vida me volverá a suceder. Y estoy seguro que a ti también te ha pasado. Que de alguna u otra forma pecamos, fallamos a Dios, nos sentimos tentados, nos sentimos débiles, nos sentimos sucios, nos sentimos viles, nos sentimos atribulados. A lo mejor ni siquiera pecamos, pero a lo mejor oímos a lo lejos algo que no debimos oír, vimos algo que no debimos ver. A lo mejor no fue ni siquiera que nosotros hayamos planeado, maquinado el pecar contra Dios, pero algo pasó. Nos sentimos mal. Nos sentimos intranquilos, nos sentimos débiles. ¿Qué es lo que pasa? Pasan dos cosas. Una, Satanás. La Escritura nos los dice como el acusador de los hermanos. Va delante de Dios, y no solo delante de Dios, delante de nosotros y nos acusa por nuestro pecado. Y adicional, nosotros, en nuestro corazón, pensamos lo siguiente y nos castigamos a nosotros mismos. ¿Cómo voy a ir ahorita delante de Dios? ¿Cómo le voy a pedir perdón a Dios? ¿Cómo voy a presentarme ahorita? ¿Cómo voy a abrir la Biblia? ¿Cómo voy a ponerme a orar si acaba de pasar esto? Si soy débil, si acabo de ser tentado, si acabo de caer, si acabo de cometer el mismo pecado que siempre cometo, acabo de tropezar de la misma forma en que siempre tropiezo, acabo de fallarle a Dios como siempre le fallo a Él. ¿Cómo voy a presentarme delante de Él? Y nos distraemos o hacemos cualquier otra cosa. Porque dentro de nosotros pensamos, Dios está enojado conmigo. Y debo de alejarme de Dios, debo distanciarme de Dios en este momento. Debo de dejar que pase un tiempo, que pase un rato, que pase un día, que pase una semana, que llegue el día domingo para poder volverme a acercar con confianza con Dios. Porque pensamos dentro de nosotros, qué hipócrita sería de mi parte el pecar con Dios, y qué bonito, ¿no? Ahorita ya voy inmediatamente a su presencia a pedirle perdón. Y pensamos eso. Qué hipócrita sería de mi parte el fallarle ahorita a Dios de la misma forma en la que siempre le fallo, y ahorita irle a pedir perdón. Qué bonito, ¿no? Como si Dios fuera una máquina de perdón, una máquina de perdones, una máquina de pedir perdón. Le fallo, le pido perdón, le vuelvo a fallar, le pido perdón, y le fallo en lo mismo una y otra vez y le pido perdón. No, mejor ahorita no. Qué hipócrita sería de mi parte el acercarme a Dios ahorita. Y reconocemos que somos débiles, hermano, y que hemos caído. Pero lo que no hemos entendido muchas veces es que esa debilidad, y en ese momento cuando caemos, es cuando más deberíamos acercarnos a Dios.
Nos castigamos a nosotros mismos y decimos, no, ahorita no me puedo acercar a Dios, qué vergüenza. Cuando es lo que la Escritura nos enseña. No es ser hipócritas, no es ser convenencieros, es ser bíblicos. Es hacer lo que la Escritura nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si en ese momento peco o pecas contra Dios, ¿no sería ese el principal motivo por el cual debemos acercarnos a Él? Porque Él es el que nos puede perdonar. Porque Él es el que nos puede redimir. Él es el que nos puede restaurar. Reconoce que eres débil, hermano. Reconoce que eres débil. Que eres carnal, que eres pecador, que en ti todavía está esa naturaleza, pero que esa debilidad siempre te lleve a Cristo y no alejarte de Él. Que esa debilidad siempre te lleve al mismo lugar y que no te aleje jamás de Cristo. ¿Quién acusará? Dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mismo, aquel que es ofendido. Dios es el que los justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, el que además resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios y aquel que intercede por nosotros. Esa es la naturaleza del perdón, mis amados hermanos. Esa es la naturaleza del perdón de Dios, que la gente nos puede difamar, el enemigo nos puede difamar, podemos ser acusados por los hombres, podemos ser acusados por nuestra conciencia, podemos ser acusados por el enemigo, pero todo ya está pagado. Libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 2. Dice: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Porque es mediante la sangre de Cristo, mi hermano, que se borran los pecados carmesí y escarlata para que nunca más se vuelvan a ver. Es lo que Dios, por medio del profeta Isaías, le demanda a un pueblo pecador: venid a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la blanca nieve y como la blanca lana. Venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran rojos, yo los haré blancos. Amén. Wow. De verdad que nuestra mente no alcanza a entender la naturaleza del perdón de Dios. Hemos citado tantos textos en este momento del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta cómo el perdón de Dios ha abarcado siempre a la historia de la humanidad? Siempre. Así que ya llevamos un buen tramo con nuestra enseñanza, pero es necesario concluir con el último punto, mis hermanos. Ya vimos lo que es la naturaleza del perdón. Vamos a pasar al segundo punto de nuestra enseñanza. Ya hablamos acerca de la naturaleza del perdón y todo lo que involucra el perdón de Dios. Era necesario ahondar profundamente en ello. Y aún así, hay mucho más que decir que no podemos expresar con simples palabras. Pero ahora vamos a ver este segundo punto, la bienaventuranza de recibir el perdón. Ya vimos, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Segundo punto, la bienaventuranza de recibir el perdón, versículo 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta, cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta.
La bienaventuranza de recibir el perdón, mi hermano. La base de nuestra bienaventuranza, de la felicidad del hombre, de la dicha del hombre, no es nuestra inocencia. La bienaventuranza del hombre no es nuestra inocencia, no es el no haber pecado, no es el no haberle fallado a Dios, porque aunque pecamos y nuestro pecado es inmundo y está cubierto, la justificación no hace que el pecado no haya sido pecado o que el pecado en sí mismo no haya existido. Ese no es el punto. La justificación de Dios no es de que, el pecado no existió. El pecado simplemente dejó de existir. No, no es eso. La justificación es, el pecado existe, el pecado existió, el pecado está ahí, pero a pesar de ese pecado soy declarado justo. Esa es la justificación. No es la bienaventuranza, nuestra inocencia o el no haber pecado, sino el haber pecado, pero que Dios no nos acuse de ese pecado. Esa es la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre cuyo pecado, no está diciendo que no existe o que dejó de existir o que desapareció, no, cuyo pecado existe, está presente, pero el Señor no tomará en cuenta. Esa es la bienaventuranza. La base de la justificación no es la inocencia del hombre, sino la benevolencia, la gracia de Dios, que no carga en la cuenta del pecador sus pecados. Esa sí es la justificación, la benevolencia y la gracia de Dios, que no tome en cuenta el pecado del hombre, que no carga la deuda del hombre ese pecado, sino que le da su justicia. Y eso convierte a la justificación, hermanos, en un acto enteramente y totalmente misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos trata con la estricta justicia que merecemos. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Dios no nos da la justa retribución que merecemos. ¿Lo merecemos? ¡Lo merecemos! ¿Nuestro pecado merece la muerte? ¡La merece! ¿Nuestro pecado merece el infierno? ¡Lo merece! ¿Por qué no somos condenados y enviados en este mismo momento al infierno? Por la misericordia de Dios, que no nos paga conforme a nuestras obras. Al no entrar en juicio, al no señalar nuestras iniquidades, todo esto es puramente actos de la gracia de Dios. Es un regalo basado en la misericordia de Dios. Es un regalo hecho posible mediante la muerte de Cristo en la cruz. Todo es por gracia. Todo es un regalo libre de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer o decir para poder ser merecedores de esto, para poder ser merecedores de la gracia divina. Y aquí es donde llegó el punto que quería abordar hace rato, y es aquí donde lo vamos a hablar. Dios no ve, Dios oculta el pecado de los creyentes. Pero aquí te va tu advertencia, a ti que no has sido perdonado por Dios. Dios no oculta tu pecado. Dios ve tu pecado. Tienes que entender que la bienaventuranza de la que nos está hablando aquí Romanos no es para todo el mundo. Es para aquellos que han sido perdonados por Dios y cuyas, como la Escritura nos dice, cuyos pecados han sido cubiertos. Pero si tus iniquidades no han sido perdonadas y tus pecados no han sido cubiertos con Dios, Dios no hace esta misma obra con aquellos a quienes justifica en Cristo y por su justicia, porque la Escritura dice que Dios no dará por inocente al culpable. ¿Todos somos culpables? Claro que sí. Pero aquellos que hemos sido perdonados por Dios, aquellos que hemos recibido la justificación de Dios, somos justos delante de Él, no por nosotros, por las obras de Cristo. Pero si tú no tienes las obras de Cristo, mira, tus obras no te van a dar a cuentas. Vas a salir debiendo y vas a salir debiendo mucho.
jamás podrás pagar la deuda que en ti hay, porque los pecados de aquellos quienes se les ha imputado la justicia de Cristo es garantía de ellos, es garantía de nosotros Cristo y su salvación. Pero ¿tú qué garantía tienes, mi amigo? ¿Qué garantía tienes que hoy puedas tener para ser justo delante de Dios? Porque ahorita todos que somos adultos podemos sacar nuestra identificación oficial, podemos sacar nuestro INE, podemos sacar nuestro CUR, y esto es lo que nos define como ciudadanos mexicanos. Yo tengo una clave que me da a mi identidad y que dice: yo soy mexicano. Del creyente su identidad es Cristo. Nuestro pasaporte al cielo, a la gloria, a la eternidad es Cristo. Pero si no tienes a Cristo, ¿cuál es tu garantía para la salvación? De modo que aquellos que tienen Cristo, que son justificados, bienaventurados son personas que nunca serán acusadas de sus pecados. No porque no existan sus pecados, sino porque Cristo no los toma en cuenta. Ahora, se presentan ante el trono de Dios sin culpa y son irreprochables ante los ojos de Dios y, por lo tanto, son eternamente felices. Son eternamente felices, porque nunca más pensará Dios en sus pecados para daño. Ya no se acordará Dios de sus pecados. Él nunca se los contará, sino que los absolverá, los justificará y los aceptará, no por algo especial que hay en ellos, sino por su pura gracia. Esa es la clave de la bienaventuranza. Que Dios no tomará en cuenta sus pecados, no pensará en ellos, no se acordará de ellos, no los tomará en cuenta, sino que los va a absolver, los va a perdonar, los va a justificar, los va a aceptar, los va a limpiar, no por algo especial que haya en ellos a quienes Dios perdona, sino por la pura gracia de Dios que opera en sus vidas. Por lo tanto, están a salvo todos aquellos que son perdonados de la ira y de la condenación eterna. Por eso hoy podemos disfrutar, mi hermano, de paz y consuelo en el Señor. La naturaleza del perdón y la bienaventuranza de recibir el perdón. Bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oremos. Amado Padre, de verdad que nuestra mente, Señor, no alcanza a comprender. ¿Cómo pudiste perdonarnos, Señor? Siendo lo que fuimos, Señor. Padre, gracias porque nosotros nos acordamos, Señor, de cómo era nuestra vida antes de conocerte. Nosotros tenemos en mente de cómo era nuestra forma y nuestro estilo de vida antes de poder tenerte a ti en ella. Nosotros tenemos muy en mente, Dios, todas las veces en las que te hemos fallado. Y aunque un profundo dolor, Señor, nos genera el fallarte a ti, oh Dios, te damos gracias.
Porque tú has perdonado todo ese pecado, Dios. Tú has perdonado, oh Padre, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos ellos ya han sido perdonados por ti, oh Padre. Gracias. Gracias, Señor. Porque como el hijo pródigo, Señor, tú no viste en nosotros a un hijo desobediente, a un hijo rebelde, a un sucio, a alguien puerco, vil, sino que tú nos vestiste con justicia, nos vestiste con salvación. Gracias, Dios. Gracias por tu perdón, Señor. Porque por tu perdón, como dice tu palabra, hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Gracias, Dios. Porque hoy, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestro pecado, de la naturaleza que todavía hay en nosotros, podemos venir delante de ti y podemos decirte: Abba, Padre. Gracias por la naturaleza de ese perdón tuyo, Señor, que no es un perdón humano, Señor. No es un perdón que comprendamos, Dios. Nosotros no perdonamos de esa forma, Padre. Gracias por tu perdón. Porque hoy somos felices, Señor. No por lo que tenemos, no por nuestra familia, no por nuestro dinero, no por nuestras posesiones. Somos felices porque somos perdonados por ti, Señor. Somos felices y nuestro corazón rebosa de alegría, de paz, de gratitud, porque tú no tomas en cuenta nuestro pecado, Señor. Gracias, Señor. No tenemos forma de pagarte nada de esto, Señor. Pero recibe tú siempre toda la gloria, Señor. Amén. Y amén, bendito Dios. Amén. 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 Gracias, Señor. La bienaventuranza, mis hermanos, de la cual hablamos hoy, no se gana, no se puede comprar, ni tampoco se puede obtener, sino que es el efecto del regalo de Dios, del regalo del perdón de Dios. Es por la obra de Cristo, no por la nuestra, que nosotros hoy somos justificados. Cualquier mérito propio que haya en ti, mi hermano, que alguna vez se te atraviese por tu mente, aborrécelo, exclúyelo, porque de Dios y por Dios y para Dios son todas las cosas. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Estamos para servirles en lo que se ofrezca. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos a través del internet. Los esperamos la próxima semana para continuar estudiando las maravillas de Dios a través del libro de Romanos. Feliz día del Señor.